vamos a seguir viendo otras funcionalidades que tiene Edmodo. Algunas ya hemos hablado de ella, por ejemplo, cuando comentábamos las etiquetas, el etiquetar los mensajes. Una vez que están etiquetados, si el muro contiene muchísimos mensajes, puedo filtrarlos por temáticas, por etiquetas, para que me aparezcan solamente los que en ese momento me interesa ver. Si clico aquí, por ejemplo, y quiero ver solamente las encuestas, vemos cómo nos lo ha filtrado y nos muestra únicamente las encuestas, las votaciones que hemos desarrollado para este grupo. Igualmente se pueden filtrar mensajes, no por temáticas, sino en este caso en función de la diferente forma de publicar en el muro que teníamos. Es decir, puedo seleccionar solamente las asignaciones, solamente las entradas indicadas, las encuestas, etc. Bien, vamos a mostrar solamente las asignaciones y vemos como solamente tenemos este tipo de entrada que se puede publicar en el muro. Bien, si nos fijamos aquí, cada vez que nos situamos a la derecha arriba de un mensaje, nos aparece una flechita que si clicamos sobre ella nos aparece este menú contextual donde podemos hacer diferentes cosas sobre él. Podemos eliminarlo, editarlo, en fin, diferentes funciones. Podemos también hacerlo público. Ahora veremos para qué sirve esto. Otra de las cosas que podemos hacer es suscribir el grupo. Lo podemos suscribir a un blog, a una página web. Podemos sindicarlo, podemos hacer que se publiquen entradas sindicadas. Si vemos aquí, por ejemplo, esta entrada de aquí, o esta son noticias o entradas que no han sido publicadas directamente en Edmodo, sino que al publicarse en otra página automáticamente se publican aquí. Esto se haría aquí en suscribir grupo a una fuente. Vemos como aquí está Edmodo para este grupo, está sindicado a este blog, que es el blog de proyecto empresarial del IES Azuel, de forma que todo lo que se publique en este blog automáticamente se publica en Edmodo. Pondríamos aquí un enlace similar a este, que ahora veremos cómo conseguir. Nos suscribiríamos y ya estaría. Para conseguir este enlace, nos iríamos en este caso al blog al que nos queremos suscribir. En nuestro caso estamos suscritos a este. Clicaríamos aquí, suscribirse a entradas, ahí conseguiríamos el código y directamente lo pondríamos donde hemos dicho. Otra cuestión importante que se vio tangencialmente en un video tutorial anterior es el de la configuración del grupo, donde podemos archivar el grupo si ya ha pasado el curso y queremos dejarlo ahí pero no eliminarlo. Y otra opción, quizá menos conveniente, es eliminar el grupo. Si ya deseamos que desaparezca para siempre, podemos realizar otra serie de operaciones que ya vimos, como estas de aquí, las opciones avanzadas. También hemos visto antes, cuando nos situamos sobre este menú, que podíamos hacer público un tema, una entrada concreta. Bien, pues aquí veríamos en esta opción de página pública los temas, las entradas que hemos publicado, que pueden ver públicamente cualquier persona que se meta a internet. En este caso, pues no tenemos ningún mensaje marcado como público. También comentamos al principio que Edmodo es una página que permite registrarse a profesores, estudiantes y también a padres, y por supuesto a un instituto que englobaría como paraguas a una serie de profesores. Bien, pues para estudiantes y padres no lo vamos a ver en estos videotutoriales porque no procede, porque son videotutoriales para profesores, pero si los profesores queremos indicar a los padres que como la forma, la metodología de acceder a Edmodo, si tenemos este blog, que podemos aquí ver la URL, azueledmodo.blogspot.com,
en el cual tenemos un vídeo tutorial para alumnos, este de aquí del modo para alumnos. Es muy sencillito, es parecido al 20 que ellos utilizan, y también quizá más conveniente para los padres. Tenemos aquí un tutorial que pueden ver online y que les va a permitir practicar la forma de entrar, de ver los exámenes, ejercicios de sus hijos. En fin, aquí se les explica la forma de registrarse, cómo ver las actividades de sus hijos. Les ponemos aquí un ejemplo de actividad, cómo ver los exámenes, cómo ver el calendario, las asignaciones, de forma que el padre puede ver el día tope de entrega de una determinada tarea y le puede indicar que por favor la realice, etcétera. Bueno, pues es conveniente, si algún padre está interesado, que mirase este manual. Y también aquí hay 2 videotutoriales para padres. Vamos a, ya casi para terminar, vamos a ver esta nota, este POSIT que aparece en la parte superior derecha, y vamos a ver cómo ahí se registra la actividad que aún no hemos mirado, es decir, las asignaciones, mensajes que nos han enviado alumnos, etcétera, que tenemos pendientes y que no hemos tratado. Si nos clicamos aquí sobre asignaciones entregadas, vemos las que nos han entregado que aún no hemos tratado. Primero miraríamos el trabajo del alumno, y después, una vez mirado, ya lo esconderíamos de destacados. Es una forma de que no se nos pase nada sin mirar. Podemos ver un evento próximo que tenemos. Bien, podríamos ver, como decíamos, un evento próximo, en este caso un examen que tenemos para el día 1 de febrero, y así de esa forma nosotros tampoco se nos olvida. También un comentario que se ha hecho a una asignación. Bueno, aquí me indica un alumno que ya ha subido la fase al blog, y un mensaje directo que nos envía un alumno. Bien, nos comentan que adjuntan la fase de aprovisionamiento, pero falta por hacer la contabilidad y subirla al blog. Es una forma de comunicarnos, como hemos visto, esta red social con los alumnos y ellos con nosotros. Ya por último, para terminar, hemos dicho que también pueden registrarse en el modo el instituto como paraguas que alberga a todos o algunos de los profesores del centro. Y una vez que un instituto se quiere inscribir, tendría que clicar aquí en escuelas y distritos. Accederíamos a una página semejante, muy parecida a la que tiene el profesor, pero en la que aquí el superadministrador se encarga y puede ver la actividad de los miembros del instituto. Puede comunicarse con ellos escribiendo mensajes en este muro. Como no hay actividad en este caso en nuestro centro, porque no hay profesores que lleven Edmodo. Y aquí pues podríamos, si nos metemos sobre este profesor, en este caso pues es el mismo administrador, podemos ver la actividad de él. También tenemos información diversa sobre el instituto y una serie de estadísticas de la actividad que se tiene en el modo. Y básicamente hasta aquí, en estos 5 videotutoriales, pues de forma resumida, lo que se puede realizar en esta red social.